hoy en este día. Yo veo que Dios tiene buena voluntad para cada uno de nosotros. Es bueno Dios porque aún veo que te ha traído con lazos de amor, Dios. Porque quizá, ¿verdad?, allá afuera, donde la gente no conoce a Dios, donde la gente pues anda en su misma vida, afanada, turbada, buscando quizá, ¿verdad?, las cosas materiales, las cosas que no edifican su alma, pero pues siéntete bendecido de parte de Dios porque es un privilegio, la verdad, poder venir y escuchar un mensaje de Dios. Y creo que pues Dios ha sido muy bueno en medio de nosotros, queridos hermanos. Vamos a continuar con la serie de estudios, los 10 mandamientos, es lo que hemos estado viendo, también llamado como la ley moral de Dios o el decálogo, los 10 mandamientos. Hoy nos toca ver el tercer mandamiento. Si pues hemos hecho a lo mejor un recordatorio de lo que hemos visto, es el primer mandamiento, pues es no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te inclinarás a ellos ni les honrarás, porque Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de aquellos que aborrecen su nombre, pero hace misericordia a aquellos que aman y guardan sus mandamientos, así dice la Escritura. Por eso es importante, queridos hermanos, que cada domingo pues no faltemos a los estudios, porque pues a través de ellos Dios nos quiere conducir, así como condució al pueblo de Israel a través del desierto, pero primero lo saca de la esclavitud y lo lleva al desierto, pero en ese lapso les da los 10 mandamientos. ¿Para qué? Pues para que no pecaran, para que conocieran realmente lo que quiere decir cada uno de los mandamientos. Y pues se ha expuesto la palabra con claridad, así como el pueblo de Israel cuando estuvo al pie del monte, pues estuvo todo el pueblo ahí expectante de lo que iba a decir Dios acerca de sus 10 mandamientos. Me gustaría, antes de iniciar, ¿por qué los 10 mandamientos? ¿Por qué la ley de Dios? ¿Por qué la ley moral de Dios? Si me acompañas, si traes Biblia, el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice así la Escritura. Si traes Biblia y si quieres anotarlos al final, anótalos, y si quieres poner nomás atención, está bien, si no, los textos van a estar apareciendo en la pantalla. Pero dice así la Escritura, Romanos 7, 7, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley es buena, queridos hermanos. ¿Por qué? Yo recuerdo antes de conocer, venir a este lugar donde se me predicaba la Escritura, yo no conocía la ley moral de Dios. Yo no conocía quizá los 10 mandamientos. Yo conocía a lo mejor alguno que decía no matarás. Quizá yo conocía no robarás. Pero realmente yo no conocía la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y se hablaba del pecado, se hablaba aquí del pecado, pero pues para mí todo eso era desconocido. Yo venía de la religión tradicional, en el cual pues nos enseñaron costumbres y tradiciones, no nos enseñaron mandamientos. Aún meditaba en este pasaje de la Escritura, dice, pero yo no conocí el pecado, sino por medio de ¿qué? De la ley moral de Dios. Por eso dice, también conocí la codicia, si la ley dijere, no codiciarás. Y así cada uno de los mandamientos que se han expuesto y que se van a exponer en las semanas posteriores, los mandamientos que continúan. Pero importantísimo, hermanos, mucha gente a lo mejor desconoce de qué se tiene que cuidar, y se tiene que cuidar de no ofender a Dios a través de su ley, pero ahora es por medio de la gracia, hermanos. Ahora por el amor a Dios que tenemos a nuestro Dios, tenemos que obedecer a nuestro Dios, porque la misma Escritura dice que por la ley nadie será justificado, hermanos. Ahora
Ahora podemos ver a nuestro Cristo que pagó en la cruz del Calvario, que sufrió y murió todo el castigo para obtener el perdón de nuestros pecados, cada uno de nosotros, hermanos. Y ahora es por gracia, pero por gracia cumplimos los mandamientos, por amor a nuestro Dios. Por eso, importante, hermanos, yo así estaba cuando llegué también. Quizá tú que vienes a lo mejor por primera vez, a lo mejor te hiciste esa pregunta del pecado. Pero ¿cómo hemos de conocer qué es el pecado? Por la ley de Dios, hermanos. Pues vamos a pasar de lleno al estudio, hermanos. Yo nomás como una introducción a esto de la ley moral de Dios, que inclusive la Escritura dice que la ley de Jehová es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Bueno para quién? Para nosotros, hermanos. Para que podamos caminar, para que podamos obedecer a nuestro Dios. Y Dios, si tú te has formado en tu corazón obedecer a nuestro Dios, pues Dios te va a bendecir y te va a utilizar para que quizá otras familias, otras personas también conozcan de Dios. Otras gentes que están alejados, separados de Dios, sin esperanza, así como dice la Escritura, porque así estaba yo y Dios me alcanzó por su puro amor. Si me acompañas en la Biblia también en el libro de Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice así la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nuevamente dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a pedirle que sea Él que nos haga entender su palabra. Padre eterno, hoy te agradezco, Señor, Padre, porque tú has sido grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Padre, que hoy nos tienes reunidos para escuchar tu voluntad, Señor. Hoy viene a enseñarnos tú, Señor. Hoy pedimos a tu Espíritu Santo que venga a revelar las verdades de tu palabra, Señor. Que hoy sea tu Santo Espíritu que nos abra nuestro entendimiento para poder asimilar y entender lo que tú quisiste decir en aquel día que le mostrabas a Moisés, Señor, este mandamiento y todos los demás, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué podemos sacar de este mandamiento, hermanos? Podemos ver, dice, no tomarás. Es decir, que sí se podía tomar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Sí se podía utilizar. Inclusive ahorita vamos a ir viendo inclusive pasajes de la antigüedad, cómo tomaban el nombre de Dios. Y el tomar el nombre de Dios era para hacer una promesa, para hacer un voto, para hacer un compromiso, no solamente ante Dios, sino ante la gente, queridos hermanos. Por eso dice, no tomarás en vano, o sea que sí se podía tomar, hermanos. Tiene que ver con los juramentos, hermanos. Tiene que ver, un juramento pues es alguien que se compromete a cumplir. Un voto que se tiene que llevar a cabo. Una promesa, hermanos. Y creo que mucho de esto, a lo mejor cuando no conocías de Dios, lo hacías. Hacías promesas, a lo mejor las cumplías o a lo mejor no. Pues, pero vamos a ir viendo lo que dice la Escritura. Vamos a ver el libro de Levítico 19, más adelantito. Está el libro de Levítico capítulo 19, verso 12. Dice así la Escritura: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién dice? Yo, Jehová. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. O sea que sí se podía jurar en el nombre de Dios, pero dice: no juraréis falsamente. Un juramento, hermanos, son declaraciones efectuadas por una persona a fin de prometer o garantizar que se cumplirá.
Dice, un voto que una afirmación es realmente cierta. Todo tiene que ver con lo que estés diciendo, con la veracidad de tus palabras o con lo que te estés comprometiendo a decir o que vas a cumplir. Ese es un juramento. En la antigüedad, el nombre de Dios se invocaba para garantizar los resultados de la veracidad de las declaraciones, queridos hermanos. O sea que no era cualquier cosa, hermanos, invocar el nombre de Dios y no solamente eso, sino para que se garantizara que veramente los resultados de aquellas declaraciones, aquel voto, aquella promesa, iban a ser ciertas. Vamos a ver un ejemplo claro en la Escritura, en el libro del Génesis, Génesis capítulo 24, del versículo 1 al versículo 3, dice así la Escritura: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a su criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano delante de mi muslo. Verso 3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. El juramento realmente lo que decía que Abraham le dijo a su criado, él dice el más viejo de de sus siervos que tenía, inclusive le dijo que pusiera su mano sobre su muslo, y le dijo, el compromiso era que había nacido Isaac, había crecido, y le dijo que no tomara mujer de los hijos de los cananeos para su hijo. ¿Por qué? Porque pues Abraham había salido de Ur de los Caldeos, y allá ellos practicaban mucho la idolatría, tenían muchos dioses, y Dios le había hablado a Abraham, lo había sacado de su tierra, de su parentela, para llevarla también a una tierra nueva que le había prometido Dios. Inclusive por eso Abraham ya era viejo, dice la Escritura, y ya en su edad avanzada tuvo un hijo llamado Isaac. También tuvo a Ismael, pero el de la promesa era Isaac, que Dios le había prometido. Y dice que no iba a tomar mujer para su hijo de los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos también eran bien idólatras, tenían muchos dioses también, y lo que quería Abraham, él tenía bien claro quién era ese Dios todopoderoso, ese Dios que le había hablado y que lo había sacado para llevarle y hacerle un pueblo, una descendencia. Le dijo que aún como las estrellas del cielo, como la arena del mar, iba a ser su descendencia. Pero imagínense si Abraham no le pone eso en su corazón a su criado, que fuera y que le tomara mujer de su misma parentela, pues realmente a lo mejor se hubieran desviado. Dios tenía un propósito, pero Dios le dijo bien claro a Abraham lo que tenía que hacer. Y así después, si tú lees la Escritura, también fue un mandato de Dios para que los hijos de Israel no dieran sus hijos a las hijas de otros pueblos, y que sus hijas tampoco las dieran a los hijos de otros pueblos. Muy importante las instrucciones que Dios les daba al pueblo de Israel, y que después desobedecieron, porque así fue, se mezclaron y pues los llevaron a la idolatría, los llevaron a dejar a ese Dios todopoderoso, y Dios sí se enojó con el pueblo de Israel. Por eso vemos que desde la antigüedad tomaban el nombre de Dios, dice Dios de los cielos y Dios de la tierra. Pero el mandamiento, así como dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios. Tú también que hoy, que quizás estás aquí, si tú has entendido, así como yo entendí que Dios me sacó de la religión tradicional, adorando a los ídolos, que ahora a lo mejor quizá, ¿verdad?, ya no tienes dioses ajenos, y no solamente, como hemos visto, las imágenes, las esculturas de piedra, de madera, que
quizá te arrodillabas ante ellas, pero que a lo mejor que ahora ya no es tu Dios el dinero, que ya no es tu Dios tú mismo, que a lo mejor tú ponías tu confianza en ti mismo, ya no, ahora tienes, dice la Escritura, tu Dios. Si tú verdaderamente estás comprometiéndote con Dios a caminar como Él dice, ahora es tu Dios. Que ahora Dios por eso te quiere enseñar que no tomes el nombre de Jehová en vano. Y pues realmente así como la gente hoy puede a lo mejor también jurar, cuando una persona quizá en tu familia se acerca y está a punto de fallecer y trae a los familiares, a lo mejor para que si tiene hijos menores o hijos que se tengan que cuidar, cierto o no, yo así me recuerdo cuando pues mi abuelita estaba a punto de morir, pues mandó traer a mis tíos y ahí nos encargaba con ellos también, haciéndoles comprometerse que íbamos a estar al cuidado, a la protección de ellos. Yo tenía escaso a lo mejor 11 años, pero pues tiene que ver con los compromisos que se hacen con Dios. Realmente yo no recuerdo que mi abuelita haya traído el nombre de Dios, nomás les dijo de esa manera, ¿no? Que les hacía comprometerse. ¿Por qué? Porque realmente pues yo y mis hermanos no teníamos quien nos cuidara. A lo mejor mi madre o mi padre se separaron y pues teníamos que estar al cuidado de algunos hermanos de mi padre o hijos de mi abuelita. Así como aquí mi abuelita no les dijo, ¿verdad?, pongan su mano en el muslo, nomás les dio la recomendación y que realmente tenían que cumplir. Los juramentos se solían acompañar o poner evidentemente mediante la elevación de una o ambas manos. O sea, a veces cuando alguien hacía una promesa, pues levantaban su mano. Y si tú has visto quizás las noticias, por ejemplo, yo he visto mucho en el país americano, el presidente que va a entrar jura, inclusive con la escritura, hermanos. La escritura la tienen ahí, ponen su mano y juran por la escritura, o sea, teniendo la escritura, como si trajeran a Dios, para que ellos cumplan lo que las leyes de su país dicen. Y pues a veces vemos que así como aquí en nuestro país, también alguien cuando va a ocupar cargos públicos, sea también el mismo presidente, un gobernante, inclusive alguien de sus secretarios o alguien que lo eligen para un cargo, también yo he visto que alzan sus manos, aunque no traen la Biblia, pero alzan sus manos para hacer cumplir las leyes que ponen ahora sí que el gobierno. Inclusive dice, si no las cumples, que ellas mismas te demanden tu conducta, la forma de que te conduces. Y hay a veces que políticos o todo este tipo de gente, pues a veces los enjuician también por no cumplir lo que pues están comprometiendo, hermanos. Por eso dice que en la antigüedad también elevaban sus manos. ¿A quién? Pues a Dios. Lo traían como testigo. Dice, la violación de un juramento se consideraba muy grave, hermanos. Situación, invocar el nombre de Dios en un juramento. Era muy delicado, hermanos, muy delicado que alguien se atreviera a hacer un juramento y no cumpliera. Sobre todo en la antigüedad, y que hoy en día, hermanos, pues se ha perdido el temor. Hoy a veces no sabes si la persona que te está diciendo las cosas es verdad. Hay unos que se atreven inclusive a decir, te lo juro por Dios, yo lo he escuchado. Como que cuando a lo mejor una persona lo dice así, como que te cae algo en tu corazón y dices, a lo mejor está diciendo la verdad porque te está trayendo a Dios. Porque así como en la antigüedad, hermanos, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, que pues Dios está atento no solamente a los cristianos, sino a toda la humanidad. Entonces dice, los juramentos a menudo incluían una maldición, cuyo propósito era asegurar que quien efectuaba el voto, compromiso o promesa, estaría diciendo la verdad. Imagínense, hermano, una maldición
¿Por qué? Porque se traía, por eso les digo, sí se podía nombrar el nombre de Dios en un compromiso, pero si no, hermanos, había una maldición. Vamos a ver cómo se comprometía la gente para hacer un voto, un compromiso. Vamos a ver el libro de Ruth, capítulo 1, Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así la escritura. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotros dos. Dice, así me haga Jehová, y aún me añada. Imagínense lo que estaba diciendo Ruth, hermanos. ¿Te puedes imaginar qué pasaba? Ruth no era del pueblo de Israel, hermanos. Había un varón en aquella época llamado Elimelech, tenía su esposa llamada Noemí, tenían 2 hijos, Kelión y Mahalón. Estos dice que habitaban en la tierra de Belén de Judá, eran efrateos, y dice la escritura que hubo un hambre en aquella tierra, en Belén, en esa región de Israel. Quizá, ¿verdad?, hubo pues un juicio de parte de Dios, por eso dice que hubo un hambre, quizá no llovió, al no llover pues no hay cosecha, no hay que llevarse a comer de la lluvia, pues empieza a caer a la tierra, empieza a fructificar, a dar su fruto y tenemos todos para comer. Por eso es una bendición la lluvia, hermanos. Por eso dice que había hambre. ¿Y qué hicieron? Se fueron a buscar alimento, y dice que se fueron a los campos de Moab. Los moabitas no eran del pueblo de Israel. Y dice que habitaron ahí como 10 años, dice la escritura, y que en ese lapso pues sus hijos también se casaron, tanto Kelión y Mahalón tuvieron sus esposas, una llamada Orfa y la otra era Ruth, la que estamos ahorita viendo el pasaje de la escritura. Pero dice la escritura que tanto Elimelech murió, también como sus hijos murieron, y se quedaron, ¿qué, hermanos? Desamparados. Se quedó desamparada tanto Noemí como Ruth. Dice la escritura que ya era avanzada en años también Noemí, la esposa de Elimelech, pero dice que ellos habían oído que Dios había visitado al pueblo de Israel, que ya había habido pan, ya había habido cosecha, después de aquel tiempo que había quizás, yo te digo, no lo dice la escritura, a lo mejor un juicio de Dios que no hubo alimento. Dios los volvió a visitar, se compadeció del pueblo de Israel y ya había alimento en aquellas regiones. Entonces regresaron, porque regresaron, decía Ruth, con las manos vacías, porque tenía a su esposo Elimelech y tenía a sus hijos, pero se murieron en aquellas regiones, hermanos. Entonces regresaron y pues regresaron, y porque también Ruth empezó a trabajar, porque así más adelante puedes ver cómo Ruth empezó a trabajar. ¿Para qué? Para poder ayudar ¿a quién? A Noemí, hermanos. Por eso el pasaje de la escritura, el verso 17, donde tú murieres, moriré, dice, y seré ahí sepultada. Dice, así me haga Jehová y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotros dos. Un compromiso, hermanos, que estaba haciendo Ruth, de no dejar que desamparada. ¿A quién? A Noemí. Y que ella no era del pueblo de Israel. El pasaje anterior nos dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero dice, si yo no lo que te estoy diciendo no lo llevo a cabo, dice, así me haga Jehová y aún me añada. Un juicio de maldición, queridos hermanos. Por eso no era cualquier cosa traer el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y así se comprometía. Por eso, pues hermanos, tenemos
tenemos que checar verdaderamente lo que nos está diciendo la Escritura. Vamos a Deuteronomio 23, versículo 21 al 23. Dice así la Escritura: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Verso 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que pronunciaste con tu boca. ¿Por qué dice no tardes en pagarlo, hermanos? Y yo he visto, hermanos, de veras, yo he visto aquí en la misma congregación y en otros lados, cuando la gente quizá, ¿verdad?, se te da un estudio y se hace un llamado para que tú te comprometas con Dios, para que tú, pues a lo mejor te den otros estudios aparte y se te llama de un llamado de parte de Dios y tú te levantas y aún dices amén, estoy de acuerdo. Y te paras, inclusive a lo mejor has venido acá y se ora por ti para que hagas el compromiso con Dios y no lo cumples, hermano. La Escritura dice que estarás pecando delante de Dios, estarás tomando el nombre de Dios en vano. Porque lo que quiere Dios, querida persona, pues es no solamente ayudarte, sino bendecirte, que de veras pongas toda tu confianza en Él, porque hemos estado analizando que las cosas, así como hoy vemos esta enfermedad, así como analizamos todo lo que está aconteciendo y que la Biblia nos enseña en Apocalipsis 6, todo lo que está ocurriendo, que unos iban a matar con otros, que aún dice que iba a estar tan costosas las cosas, dice 2 libras de trigo por 1 denario, te lo dice la Escritura, pero te lo dice para que tú estés confiado en Dios, porque Dios siempre no solamente te hace el llamado, sino también para que todas las promesas que Él son en el sí y en el amén, que quiere decir que es verdad todo lo que está diciendo Dios, porque Dios, Él no falla, hermanos. Por eso yo te digo, yo he visto aquí cómo se ponen de pie y a lo mejor hay otros, por eso hay muchas sillas vacías, porque a lo mejor la gente ya no viene, la gente no quiere comprometerse con Dios, pero se pararon, estuvieron ahí de pie y se les hizo el llamado y se atrevieron a levantarse. Y no lo hizo el hermano, el compromiso, así como yo lo hice desde un principio también cuando estuve sentado en esas sillas, el llamado fue de manera personal para mí y yo una cosa entendía. Aquí las cosas son muy serias, cuando yo estuve también ahí. Pero yo entendía que había armarse de valor para pararse y decir, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para que me ayudes a limpiar mi corazón primero. ¿Para qué? Para que aún tu poder se manifieste, no solamente en mí, sino en todas las personas. Por eso, yo he visto eso, hermanos. Yo he visto que la gente le falla a Dios, que no, lo que ha salido, no solamente pues no lo dijo con sus labios, pero con su pensamiento, y Dios lo vio y que se paró, hermano, y que no está ahorita en estos momentos, pues Dios lo ha de traer, hermanos, de otra manera, más fuerte, porque si Dios puso la mirada en esa persona, pues Dios lo ha de traer. Por eso, hermanos, hay que pues meditar mucho. Todos los mandamientos son muy importantes, todos. Así como veíamos el día de reposo, así como así como no tendría dioses ajenos. Así como, queridos hermanos, pues es muy importante todo lo que nosotros nos comprometemos pues para con nuestro Dios. Las situaciones cada vez son muy complicadas, hermanos. Y no porque yo esté aquí parado, yo digo, yo ya puedo hacer las cosas. No, hermanos, yo necesito mucho de Dios para poder caminar a su lado. Yo necesito aferrarme a su palabra, hermanos, porque también esa es otra de las cosas que aún se te ha instruido y se te ha dicho,
que leas su palabra, para que Dios te hable, pero que a lo mejor la tomas en poco su palabra, no la lees, no la meditas, no profundizas, no analizas lo que Dios te quiere decir. Y es menospreciar, hermanos, el nombre de Dios, es menospreciar las perlas que te quiere dar Dios. Inclusive lo que cuando Dios te dice que te arrepientas y a lo mejor no lo haces, o a lo mejor te arrepientes pero no cambias, pues también es una de las maneras como puedes estar faltando a Dios. Lo que Dios te quiere preparar, hermano, de veras, te quiere ayudar para que enfrente las situaciones adversas que se pueden venir a tu vida, porque así nos han venido a nosotros, y cada uno de los hermanos que están allá atrás te pueden decir también lo que han pasado, pero Dios los ha salido, así como veíamos el pasaje de al inicio de pues de la enseñanza, o lo que mi hermano pasaba a decir aquí del libro de Josué. Si Dios le dijo a Josué, dice nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Dice, meditarás en él de día y de noche, harás conforme a todo lo que está escrito en él. Dice, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero son mandatos de Dios que Él nos ordena que nos aferremos a su palabra. Y si Él ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, así como el mismo el apóstol Pablo, cuando era apedreado, cuando era maltratado, cuando era azotado, Dios le dijo, se le aparecía en visión y le decía, no temas, no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti. ¿Por qué? Porque pues tenemos un enemigo, hermanos, y él está enojado, no quiere inclusive que vengas a estas reuniones, no quiere que estudies la Biblia, inclusive pone otras situaciones para que te alejes de Dios. Pero Dios en su misericordia te vuelve a hablar y te vuelve a traer y te vuelve a enseñar las cosas. ¿Para qué? Para que te afiances, para que te firmes. Entonces, pues yo tristemente veo muy pocos hermanos que están a punto de entrar a la iglesia, y que hay muchos que desertaron, hay muchos que inclusive ya no están aquí. Y la verdad es lamentable, hermanos. Es lamentable porque no sabemos sus designios de Dios. Dios le da una oportunidad a uno, otra o muchas, pero pues a veces la misma escritura dice que Dios iba a enviar un espíritu de error para ya no creer a la verdad, hermanos. Y tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que nos da Dios, porque yo quiero decirte una cosa, que muchas de la gente que se ha ido, que inclusive que se ha muerto sin Cristo, hermanos, quisieran una oportunidad como la tienes tú, como la tengo yo, para obedecer la palabra de Dios, para caminar hasta el día que pues Dios nos llame a cuentas, hermanos. Pero la verdad es lamentable, pues Dios dando la oportunidad de ser parte de la iglesia, y que aún para que le sirvas, que le amas y que guardes sus mandamientos, pues es un privilegio, hermanos, que pues cuánta gente tú verás allá afuera, que son miles de gentes. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Somos muy pocos, pero que la verdad se ha ido a predicar inclusive allá afuera, y muy poca la gente que ha hecho caso a la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque inclusive yo me he dado cuenta, queridos hermanos, cuando pues quizá vienen unas personas, y muchas, se llenaría este lugar si todas esas personas, no cabrían aquí, hermanos, de todo el tiempo que yo he estado aquí, no cabrían las personas aquí recibiendo estudios. A lo mejor estudiaríamos en un lugar más grande, pero yo he visto cómo la gente se acerca inclusive a pedir oración para sanaciones, y Dios ha metido su mano, hermanos, Dios los ha sanado, pero esa gente le ha dado la espalda a Dios, ha tomado el nombre de Dios en vano también. No por eso Dios no los sana, hermanos, pero Dios los sana. Y yo te digo, es lamentable ver que la gente no hace caso a la voluntad de Dios. También pues yo sé que pues Dios también pues envía a hermanos a visitar quizá a los enfermos, a gente que está necesitada de la palabra de Dios. Queridos hermanos, si nosotros no hacemos caso a ese llamado que Dios nos está haciendo, pues hermanos, no estamos tomando su nombre en vano, porque queremos levantar el nombre de Cristo, hermanos, queremos alzarlo en lo más alto,
pero va a depender de ti y de mí, hermanos. Por eso, esto es con referente a la palabra que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se refiere al compromiso, a la promesa, a un juramento que le hagas. ¿A quién? A veces lo dices a uno, pero también Dios te está oyendo y lo hacemos delante de Dios, hermanos. Entonces, el pasaje es bien claro. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero ahora la segunda parte que nos dice, el nombre. ¿El nombre de quién, hermanos? El nombre de Dios. Y si tú has leído la Escritura, también yo ahí me recuerdo, hermanos, cuando inclusive, ¿verdad?, nos acercamos. Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad también, cuando yo estudiaba, estábamos sentados ahí, el profesor aquí o la profesora, y siempre empezaba a que nos presentáramos y llegaba cada uno y su nombre y de dónde veníamos. En el caso cuando yo estuve en la universidad, porque fue en Cuernavaca, así Dios siempre se ha dado a conocer, hermanos, siempre Dios se ha dado a conocer. Así como se dio a conocer con Abraham, con Noé, con Adán y también con Moisés, hermanos. Moisés también no conocía cuando se le apareció en medio de la zarza ardiendo. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir? El eterno, hermano, el que siempre vive, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el nombre de Dios. Por eso se da primero el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos. Y de ahí pues se explicaba, queridas personas, pues que Dios es todopoderoso, hermanos. Y lo hemos cantado también aquí, que Dios todo lo puede. ¿Y dónde va a poder hacer las cosas, hermanos? Cuando tú estás verdaderamente en la angustia. Ahí podemos decir, ahí podemos analizar que verdaderamente Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Y así cada uno de nosotros, o no, va a ser así, hermanos, en la angustia, en la enfermedad, en el problema, en la escasez, cuando tú verdaderamente pongas la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios también todo lo sabe, hermanos, todo lo sabe, es omnisciente. Y se nos hablaba de esos atributos de Dios también, todo lo ve Dios, es su omnisciencia, hermanos, que te conoce, que sabe cómo has vivido y que aún conoce tu levantar, tu acostarte, sabe todos los movimientos que tú haces. Y Dios sus ojos de Él están sobre ti. ¿Para qué crees? Pues para poder ayudarte, porque Dios sabe que somos carne y que pues a lo mejor hemos caminado muchos tiempos sin Dios en el pecado, hermanos, y que se ha impregnado mucho en nuestra carne y que Dios lo que quiere es ayudarte. Por eso sus ojos de Dios están sobre ti. Entonces, imagínate que tú vayas quizá a tu trabajo, que vayas, inclusive aquel joven que va a la escuela o que va, la ama de casa está en el hogar, pues Dios está ahí, hermanos, Dios está presente. Por eso ese Dios es, el que era y el que ha de venir. Dios no ha cambiado, hermanos. O sea, aquel Dios que le habló, a Adán y a toda aquella generación, ese Dios es el mismo. Dios no ha cambiado, es inmutable, hermanos. Ha cambiado las generaciones, pero Dios es el eterno, hermanos. Entonces, cuando Dios se dio a conocer a Moisés también, así como yo, la verdad, empecé a hacerme de amigos, compañeros en la escuela, ya no nos éramos desconocidos. Así también Dios ya no era desconocido para Moisés, ya sabía quién era, ese Dios todopoderoso, el cual entonces le dio los mandamientos, y por eso el tercer mandamiento. Entonces el tercer mandamiento, vamos a analizar unas cuestiones en las cuales cómo la gente toma el nombre de Dios en vano. Pero yo ya te dije, ¿por qué? Porque no lo debemos tomar, porque la misma Escritura dice que Él es santo, santo, santo. Vamos a ver el Salmo 29, Salmo 29, versículo 2. Dice así la Escritura:
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice, dad a Jehová la gloria debida ¿a qué? A su nombre, hermanos. Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, hermanos, de siempre darle la gloria a nuestro Dios. Y a eso Dios lo que te quiere llevar a que viva su santidad, hermanos. Inclusive la Escritura dice que la santidad conviene a la casa de Dios, hermanos. Por eso dice, dad la gloria debida a su nombre. Y si pues la gloria pues es que tú vivas de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermanos. Entonces, por eso el mandamiento que no se debe tomar en vano su nombre, porque su nombre es santo, hermanos. Inclusive yo quiero decirte que los mismos judíos, el pueblo de Israel, ellos no se atreven a nombrar el nombre de nuestro Dios, a pronunciarlo, porque a lo mejor se podrían equivocar, hermanos. Por lo lugar ellos lo nombran Adonai, que quiere decir mi Señor. Ellos no lo nombran, hermanos. No es cualquier cosa de tomar el nombre de Dios. Pues allá afuera la gente que no conoce de Dios, a lo mejor yo no recuerdo haber jurado en el nombre de Dios, pero sí oía. Hoy en día la gente toma el nombre muy irreverentemente, muy irrespetuosa, hermanos, el nombre de Dios. Inclusive yo platicaba con mi esposa cuando estábamos en la religión tradicional, donde se nos invitaba, estábamos en un retiro y se nos invitaba a hacerle una carta a Dios para exponerle todo lo que traíamos en nuestro corazón. Y más después nos llevaban a un cuartito donde según ahí estaba la presencia de Dios y se leían cada uno de los que estábamos las cartitas que dirigíamos a Dios. Me decía mi esposa, yo cuando oí eso, sin conocer a Dios, hermanos, en la religión tradicional no conoces a Dios. Yo te digo, te enseñan costumbres y tradiciones. Y en ese tiempo yo me platicaba hace unos días con mi esposa y me decía, yo sentí algo como una indignación en mi corazón por lo que dijeron. Entonces la gente, y a lo mejor tú has escuchado también cómo a veces se dirige a ese Dios de los cielos, a ese Dios que hizo la tierra, que hizo todo lo que vemos, hermanos. Y se dirigen de una manera irreverente. Otros les dicen el jefe, o el patroncito, o chuchito. Es una falta de respeto, hermanos, porque el jefe pues se le dice a alguien al cual te da un trabajo, alguien pues que te contrató para que estés ahí, ¿verdad?, ejerciendo ciertas actividades, el patrón, el jefe. Pero a ese Dios todopoderoso no nos podemos dirigir así. Es lamentable, hermanos, cómo pues a lo mejor la gente si dirige así, no vaya a ser el caso, a lo mejor que pues haya sido tu situación también así, que te hayas dirigido de manera irrespetuosa a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el mandamiento? Pues para que nosotros, si lo hemos hecho, pues pidamos perdón a Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice, el que esté limpio, que se limpie cada vez más. Inclusive yo te puedo decir que, por ejemplo, si alguien, una persona, pues va y se pide un trabajo, a lo mejor con una autoridad, un gobernante, un presidente, pues no le va a llegar y le va a decir el jefe o el flaco, o como lo vea, el gordo, no. Le va a decir, señor presidente. Así se va a dirigir una persona, alguien que tiene un rango, y es igual que tú, igual que yo delante de Dios, nomás que tiene un cargo más importante de dirigir una nación, o en los puestos militares también. Alguien que tiene un cargo va ascendiendo a lo mejor de cabo, va a soldado, de soldado raso y empieza a subir a ser a lo mejor capitán, teniente, coronel o general, pues sus alternos, los demás no se van a dirigir como cualquiera, de acuerdo al rango le van a decir. Entonces, aún la gente, quiero decirte que a veces se indigna, así como se indignó mi esposa. Yo no recordé, pues, la verdad, pero ella me decía, a veces la gente, yo recuerdo que hace tiempo, en un partido de fútbol, yo oía la noticia que la gente empezó a abuchear el himno nacional de una nación. Al principio, cuando van a
a jugar los equipos, pues se forman y se canta el himno nacional de cada nación. Y el que estaba de visitante, pues empezaron a abuchear el himno nacional y la gente se indignó, la gente de ese país, y demandaban pues que a las autoridades, ahora sí que del fútbol, que pusieran sanciones, porque estaban ofendiendo, se estaban dirigiendo, ahora sí que estaban ofendiendo al país. Imagínate si la gente se indigna porque quizá que a un presidente le llamen así, de esa manera, o los militares también así, o en este caso una nación se indigne por pues el ábaro patrio que de manera irrespetuosa. Imagínate nuestro Dios, hermanos, que le faltemos el respeto a su nombre. Por eso dice, dad la gloria debida a su nombre. Y eso pues tiene que ver a nosotros como con nuestras vidas, hermanos. La gloria debida a su nombre es con nuestras vidas. Entonces ya veíamos, hermanos, que a través de los juramentos los judíos usaban mucho las promesas, los compromisos para un negocio, para lo que quisieran hacer. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en Deuteronomio 6. Estamos viendo algunas formas en las cuales se toma el nombre de Dios. Deuteronomio 6, versículo 13, dice así la Escritura: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Por eso dice que sí se podía jurar en el nombre de Jehová. Pero dice, a Jehová tu Dios temerás. Lo que hoy en día tú puedes observar allá afuera y a lo mejor oyes, pues es que no hay temor de Dios, por eso toman el nombre de Dios así. Dice, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero date cuenta lo que te está diciendo desde un principio que estamos viendo el mandamiento. A Jehová tu Dios, tu Dios. Por eso yo te decía al principio, quizá antes pues tenías otros dioses, ahora a Jehová tu Dios, a Él temerás. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo determinó, inclusive Él dijo que era mejor no jurar, pero vamos a ver Mateo 5, que dice la Escritura, Mateo 5, verso 34. El Señor Jesucristo siempre pues veía el corazón, se iba más al corazón del hombre, así como dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero aquel dice, pero yo os digo, decía el Señor Jesucristo, pero yo os digo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, así también dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Dice, y el que mate es culpable de juicio, así dice en la antigüedad, en los 10 mandamientos, en la ley moral de Dios. Dice, pero yo os digo, el que se enoje contra su hermano es culpable también de juicio. Lo que Dios quiere siempre va al corazón y siempre va a entender, y lo que quiere Dios es, en este caso de este mandamiento, que cuide uno mucho nuestra boca, hermanos, que cuide uno mucho nuestras palabras, hermanos. Verso 34 de Mateo 5 dice así la Escritura, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y es tan sencillo, hermanos, que cuando estés en una situación que te quieras comprometer o quieras hacer un voto, un compromiso o algo, inclusive en la misma vida, hermanos, que sea tu sí, sí o que tu no, no, para que no, imagínate ahora que a lo mejor puedas entender un poco más de que no tomes el nombre de Jehová en vano. Hermano, pues aquí nada más es sencillo, porque te van a ocurrir varias cosas en tu vida que vas a tener que decir sí o
dice, de mal procede, o sea, de lo que tú digas, inclusive de lo que tú estés hablando, de que te estás comprometiendo y no lo haces, pues puedes caer en pecado, hermanos. Por eso fue muy claro el Señor Jesucristo en decir que no juréis por el cielo, porque pues, es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Inclusive hace tiempo, una situación que se estaba llevando a cabo viendo con unas personas, y una situación de pecado, y me acuerdo que se nos acercaron a mi esposa y a mí y nos dijeron, te juramos por nuestros hijos. Yo creo que se le había olvidado este mandamiento. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa, porque dice, no jures por tu cabeza. Entonces, que tu hablar sea sí, sí o no, no. ¿Por qué, hermanos? Porque así nosotros que nos decimos buscar a Dios, porque yo veo, no solamente de todos los que estamos aquí, sino los que han venido y que a lo mejor ahorita, a lo mejor unos por enfermedad, pues queremos confiar en nuestro Dios, en todo lo que nos está diciendo, que aprendamos a decir sí o no. Por otro lado, podemos ver que este mandamiento, ya les había dicho que prohibirá los juramentos en los tribunales. No lo prohíbe. Y a veces se han dado las noticias, inclusive a veces yo he visto en los periódicos que dibujan casi todo en muñequitos o las personas que están ahí ante un juez, por eso lo hacen en Estados Unidos, y traen a alguien que lo van a enjuiciar por algo que delinquió, que cometió, y pues se sienta alguien, unos jueces, para oír su caso y para después promulgar la sentencia. Entonces, no prohíbe el juramento en los tribunales, y de esto me viene a la mente también, hermanos, por ejemplo, cuando la gente a lo mejor no ha escuchado la sana doctrina, a lo mejor no viene a este lugar, pero se le llega a lo mejor que se quiere casar, a lo mejor van ante un juez o ante un ministro, y les empiezan a leer lo que comúnmente se les dice, que serán fieles hasta la muerte, que ella va a proveer para su casa, y bueno, cosas que sacan de la escritura. Pero imagínate cuando traen por testigo ¿a quién? A Dios, hermanos. No dice Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre, sino irá a su mujer y serán una sola carne. Así dice la escritura. Entonces, cuando alguien se une, un varón se une a una mujer, pues ¿a quién están trayendo por testigo? A Dios, hermanos. Y si uno de los dos se atreve a dejar o cometer adulterio o por cualquier otra razón, está quebrantando este mandamiento, está tomando el nombre de Dios en vano, porque a lo mejor pues nomás se juntaron, están fornicando, que están haciendo mal, el que está fornicando, están mal delante de Dios, pero aquel que se casa y se atreve a tomar el nombre de Dios, jurando, ¿ante quién? Pues ante la gente, ante el juez y sobre todo ante Dios, hermanos. Por eso no prohíbe el mandamiento del juramento en los tribunales. Por eso la gente, el que se casa, pues lo hacen, que diga o sea, que sí acepta y acepta todo el compromiso. Pero no, a veces la gente que pues se dio cuenta de todo eso, inclusive ante sus familiares, hermanos, están presentes y juran, pues serle fiel hasta la muerte a la esposa o al esposo, y fallan, hermanos, pues están faltando a Dios, hermanos. Y lo mismo te vuelvo a decir, que no sea tu caso. También, hermanos, se toma el nombre de Dios cuando pues a lo mejor en tu vida has conocido, o a lo mejor hasta fuiste, porque yo un día sí fui a actividades donde consultan gente que se dedica a la hechicería, gente que se dedica pues a leer las cartas, gente que en esos lugares están haciendo los trabajos de hechicería y toman el nombre de Dios, diciendo que Dios está haciendo esas cosas, hermanos. Son negocios, y así lo hacían también
en la antigüedad, no es nuevo, hermanos. El invocar el nombre de nuestro Dios sobre espíritus malos, hermanos. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, para que veamos, hermanos, que sí ha existido en el versículo 13. Hechos, capítulo 19, versículo 13. Dice así la Escritura. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Vemos, hermanos, cómo también es usado el nombre, se usaba hace cerca de 2000 años, donde se usaba el nombre de Jesús ya, ¿para qué? Para expulsar espíritus malos, y hoy en día así se hace, hermanos. Yo recuerdo una vez fui también, y tuve que arrepentirme de ese pecado también, de consultar gente que se dedica a consultar a los muertos, a los espíritus, pero lo decían en el nombre de Dios. Imagínense, hermanos, otra de las maneras que se toma para hacer negocio, para sacarle el dinero a la gente. Por eso Dios también en eso te quiere ayudar. Ahora, si lo hacías, ahora ya no. Ahora tenemos que invocar el nombre de Dios. Si algún hijo tuyo, algún familiar o algún vecino o alguien que vaya a saber que está enfermo, pues tenemos que invocar a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga y abra la obra, toque a la persona y sea sanada, o sea, a lo mejor sacado algo que tenga malo delante de sí. Por eso, pues en aquel día, ¿verdad?, pues mucha gente también podría decir, ¿verdad?, nosotros que pues nos decimos cristianos y que decimos, Señor, pues en aquel día si yo en tu nombre iba a expulsar demonios, hasta a que la gente sanaba en tu nombre, Señor. Pero la gente vivía diferente, la gente vivía no como dice la Escritura. Va a decir el Señor, nunca te conocí. Te hubieras alegrado que tu nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Por eso, muy importante, hermanos. Entonces, cuando nosotros, les vuelvo a repetir, todo aquel que se dice cristiano, todo aquel que viene a este lugar y que sobre todo que ya tiene tiempo, hermanos, y que sigue siendo el mismo allá en su misma vida, inclusive la gente, quiero decirte, así como dice la Escritura, que una nube de testigos está sobre nosotros. La gente te ve, te observa cómo vives, ¿o no? Yo lo he escuchado, hermanos, yo lo he escuchado que inclusive la gente, no te quiero decir mi persona, podrían preguntar, a lo mejor con mis vecinos, ellos te dirán, pero yo lo he escuchado por otros lados cuando se dice cristiano. Imagínate, esa persona está quebrantando este mandamiento, está tomando el nombre de Dios en vano con su forma de vivir. Quizá, ¿verdad?, aquí viene y escucha que no se tiene que mentir, pero sale allá afuera y se le hace fácil mentir, se le hace fácil comprometerse y no cumplir, se le hace fácil enlazarse con sus palabras, con sus dichos de su boca y no lo lleva a cabo, hermanos. Está faltando a Dios. Romanos 2:24, vamos a pasar a la Escritura, hermanos, el libro de Romanos. Romanos 2:24 dice así la Escritura, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hermanos. La gente a veces, híjole, es muy meticulosa, siempre quiere ver un error en ti. Pero si siempre has cometido errores, siempre no has vivido la palabra de Dios, pues por eso dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Por el que se dice cristiano, hermanos, no por el que no es cristiano. Que a lo mejor por tener un beneficio se pone en contra, y no solamente ella, sino otras, para llamarlas, para que se pongan en contra de otras personas que no conocen a Dios también, ni aquellas ni estas. Y se dicen estudiar la Escritura, o como quizá, ¿verdad?, te pasa alguna situación adversa en tu vida, un problema con personas que el diablo levanta para hacerte males,
y que digas como ciertas personas que yo he visto, también esos mismos que mandaron y fueron ante los tribunales, aquí ante el juez de paz, para que mandaran policías y pusieran, ahora sí que a esas personas que les estaban según haciendo daño, les llamaran la atención. El nombre de Dios es blasfemado, hermanos, de esa manera. Pues no está nuestro Dios para poder ayudarnos en cierta situación para que te metas en problemas con las personas. De veras es terrible, hermanos. ¿Por qué entonces que yo veo la escritura como el apóstol Pablo cuando era apedreado, el apóstol Pedro maltratado, cada uno de ellos, no mandaron a traer las autoridades, hermanos? No mandaron traer las autoridades para que los defendieran. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque si tú verdaderamente estás tomando decisiones serias para con Dios, si verdaderamente tú has puesto la mano en el arado y quieres caminar, no voltear atrás, te van a ocurrir situaciones difíciles. De veras, se lo digo. Y a veces muy difíciles, hermano. Pero no acabamos de oír que Dios está con nosotros, que Dios nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que a donde quiera que tú vayas va Él también. Por eso, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado a veces por los mismos cristianos. La gente que se dice cristiana, la gente que dice ser siervos de Dios, la gente que se dice pues ser de Cristo, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Pues qué responsabilidad tenemos, hermanos. Ahora sí que delante de los hombres levantar el nombre de Cristo por nuestra forma de vida. El apóstol Pedro en una de esas cartas decía: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y en tu manera de vivir vas a tener mucho cuidado de no quebrantar el mandamiento tercero. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomara ese nombre. De eso, pues yo creo que todos por eso nos acercamos a Dios, hermanos, para levantar el nombre de Cristo, que ha sido pisoteado ya inclusive por mucha gente pues evangélica, gente que pues agarra la escritura, pero tiene una doble vida, hermanos. Son unos aquí viniendo al templo, en otros templos, donde inclusive no les predican la sana doctrina, y después sus vidas dejan mucho que desear, hermanos. ¿Qué podemos, hermanos, concluir con todo esto? ¿Qué podemos sacar? Que el nombre de Dios es santo, hermanos. Que tenemos que pedirle mucho a Dios que forme en nuestro corazón mucho temor, hermanos, para no quebrantar no solamente este tercer mandamiento, sino los que hemos visto y los que vamos a ver posteriormente. Porque digno es nuestro Dios, hermanos, que se le alabe, que se glorifique. Pero ¿sabes cómo? No, a lo mejor viniendo a cantarle, viniendo a estudiar su palabra, pero Dios se glorifica más cuando una vida es transformada. Cuando una persona dice: yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener lo que ellos tienen. Entonces dice: no, pero si era de esta manera y ese era este otro y aquello, pero ahora veo cómo se conduce su vida. ¿Por qué? Porque está poniendo y está el cristiano, la persona que busca a Dios, está poniendo muy atento a la palabra de Dios, hermanos, porque se está apartando del mal. La Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, que se aparte de toda iniquidad. Amén, hermanos. Pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pues porque Él es santo, hermanos, y nos da el privilegio de poder acercarnos a ese Dios todopoderoso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que al sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza, ese Dios que todo lo puede, hermanos, y yo te lo puedo decir, todo lo puede, y que no te va a dejar, pero también la Escritura dice que así como creas, se va a hacer hecho. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, tú eres consejero, Señor, tú eres admirable. Padre, ¿cómo no confiar en ti, Señor? Padre, ayúdanos a que nuestro hablar, Señor, sea sí, sí, y que nuestro no sea no, Señor. Padre, que si te hemos faltado, ven a perdonar, Señor. Ven a perdonar este pecado, Señor, si se ha cometido, Dios.
Yo te ruego, Señor, que aún lo que hoy se ha hablado, Señor, que aún todos los que estamos aquí a leer tu palabra, pues tú nos aclares más, Señor, lo que es este mandamiento, Señor. Y te ruego, Señor, bendice a todos los que estamos aquí, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, a través de personas que quieran hacer tu voluntad, Señor, porque tú los guiarás, Señor, porque tú los conducirás por caminos de rectitud, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor. Padre, todo te damos gracias en el nombre bendito de Jesús.